inicios de la revolución, los grandes empresarios empezaron a perder grandes cantidades de dinero y debido a esto, el gobierno de Díaz, que aún seguía presente, los protegió al igual que a sus ganancias, echó a los campesinos de sus tierras trabajadas durante tanto tiempo y con mucho esfuerzo, esto con el fin de mantener el nivel de estos empresarios. Los campesinos se negaban a entregar sus tierras porque querían conservar lo que sus familias y antepasados alguna vez habían desarrollado con arduo trabajo. Esto da origen a una serie de conflictos entre campesinos y empresarios. Bien sabemos que se le da prioridad y preferencia a los altos cargos y a las élites. Es por esto que las tierras agrícolas son arrebatadas de sus propietarios. Un grupo revolucionario les promete hacer un reparto agrario y provoca que los pequeños campesinos se agreguen a los bandos de esos jefes revolucionarios y empezaron a llamarlos como guerrilleros y terroristas, haciendo todo por lograr recuperar sus tierras. Por otra parte, otro grupo de campesinos son tomados como trabajadores de sus propias tierras y servidores de la alta sociedad, trabajando en jornadas que pasaban las 12 horas y con un sueldo de 25 centavos, aunque gracias a que exigían sus derechos se impulsó el proceso para proclamar la Constitución de 1917. Es importante mencionar el papel tan destacable que las mujeres tuvieron durante este periodo. Muchos solo se enfocan en mencionar a los jefes revolucionarios y se deja de un lado a estas. Es por eso que reciben el nombre de las heroínas olvidadas. Durante esta lucha, las mujeres paran sus actividades designadas para poder unirse a las revolucionarias. Estas participaban en actividades como el periodismo y el contrabando de armas. Se les otorgaron trabajos como enfermeras, despachadoras de trenes, telegrafistas, farmacéuticas, empleadas de oficinas y hasta editoras de periódicos. Tuvieron a su alcance los recursos suficientes para poder apoyar. Contaron con medicinas, ropas, alimentos, armas de fuego y hasta con información del enemigo. Lograron oportunidades de trabajar en el ámbito político y hasta llegaron a tener voz para mencionar temas como el feminismo. Aunque no fueron aceptadas completamente, el papel mejor recibido fueron las enfermeras. Por otro lado, hubieron mujeres que decidieron colaborar con el trabajo masculino, es decir, fueron de apoyo en el ámbito militar. Enfermedades. La presencia de enfermedades durante la primera década del siglo pasado fue una de las principales causas de la alta mortalidad de nuestro país. Si bien los constantes asesinatos fueron a causa del movimiento armado durante la Revolución Mexicana, también se trató de una época azotada por enfermedades y epidemias. Se estima que hubieron más de medio millón de decesos por culpa de la hambruna, destrucción de cultivos y ganado, las enfermedades que se trasladaron al país y la inexistencia del sector de salud. De acuerdo con los historiadores, las principales causas de muerte durante las primeras décadas del siglo XX en México fueron la fiebre amarilla, la viruela, la tifoidea, la influenza española, las cuales en conjunto provocaron millones de fallecimientos. A su vez, problemas como la diarrea, sarampión, paludismo y complicaciones del embarazo también fueron causas de miles de muertes. Gracias al desarrollo de vacunas y los primeros programas nacionales de salud, fue posible salvar la vida de millones de mexicanos. Por otra parte, problemas que hoy son comunes como el cáncer y los problemas cardiovasculares también estuvieron presentes en el México revolucionario, aunque cifras menores, debido a que la esperanza de vida era muy corta y no permitía el avance de las enfermedades. Otro punto a destacar es que durante la época revolucionaria mexicana, la esperanza de vida del mexicano promedio era de 34 años. Después de la revolución todo cambió. La visión sobre la salud y en lo que toca al ámbito médico fue un cambio radical. El rasgo dominante de la nueva época fue el auge de las especialidades. Gracias a eso renació la medicina en el siglo XX. La vida de los hacendados o terratenientes. Existían las grandes haciendas en todo el país que ocupaban un cuarto de territorio nacional y pertenecían a cerca de 1000 familias. Al gobierno no lo preocupaba la concentración de tierra en pocas manos, sino el abastecimiento de maíz para el pueblo, que por lo regular solo se conseguía importándolo. Había regiones, sobre todo en las zonas donde las haciendas eran altamente productivas, como las de Morelos, que llegaron a ocupar el segundo lugar mundial en la producción de azúcar, o las haciendas tabacaleras y henequeneras del sureste, cuyas materias primas generaban grandes riquezas a nivel mundial. Las haciendas más pequeñas llegaron a alcanzar las 10.000 hectáreas y la más grande hasta 100.000. En estas zonas la explotación era un hecho. Los hacendados habían despojado a los pueblos de sus tierras y la gente, los campesinos libres, tuvieron que incorporarse
obligatoriamente a la economía de las haciendas, donde privaban las malas condiciones de vida, castigos corporales, cárceles privadas, explotación y las deudas que pasaban de generación en generación a través de la famosa tienda de raya. Muchos hacendados no siempre podían ocuparse del manejo directo de la hacienda, por lo que un administrador se hacía cargo. Con frecuencia, los dueños se ausentaban durante largas temporadas porque vivían en las ciudades. Solo pasaban temporadas cortas en ellas, sobre todo para el descanso, la diversión o alguna celebración o fiesta religiosa. Por lo general, cada hacienda tenía una capilla, una tienda de raya, un almacén, una escuela, una cárcel, una troje o lugar en donde se guardaban los granos, los jacales donde vivían los peones y la casa grande que tenía todas las comodidades como luz eléctrica, baños, salas espaciosas, incluso salones de billar. La tienda de raya, muy importante en la hacienda, era el lugar donde se vendían productos básicos como jabón, maíz, aguardiente y otros. Normalmente los productos se vendían a precios más altos que en los mercados. El jornal o salario se pagaba con esos artículos y en pocas ocasiones con dinero. El administrador llevaba el registro de las compras y las deudas que en algunos lugares heredaban los hijos en caso de que sus padres murieran, por lo que nunca terminaban de pagar. México vio un importante avance en diversos medios de transporte, que no solo se debió a la modernización de algunos medios de desplazamiento, como lo fueron los barcos y en menor medida los ferrocarriles, sino también a la aparición de unos nuevos medios de transporte, los vehículos automotores. Con motivo del creciente uso que se le dio al automóvil durante el siglo XX, el sistema carretero fue la competencia más fuerte a la que debieron enfrentarse los ferrocarriles. Durante la Revolución Mexicana continuó difundiendo el uso de los automóviles, incluso para fines defensivos y ofensivos en las batallas de esta guerra civil. En vista de que este medio de transporte continuaba importando de Europa y los Estados Unidos, los usuarios apoyaron y presionaron al gobierno para que construyeran carreteras que soportaran el autotransporte. De ahí que el presidente Madero creó la Inspección de Caminos, Carreteras y Puentes. Fue también en los primeros años de la Revolución cuando se difundió el uso práctico de los vehículos automotores, con lo que este medio dejó de ser un mero objeto de diversión o de estatura social. Por ejemplo, ya para 1912 se experimentaron los beneficios de transportar mercancías. Se utilizaban automóviles para la persecución de delincuentes en la Ciudad de México y la Cruz Roja ya tenía ambulancias. Los ferrocarriles. Los ferrocarriles que ayudaron a apuntar la dictadura porfirista también ayudaron a su derrumbe. Sin embargo, con la caída del régimen durante la revolución, las vías mecánicas, máquinas, carros, puentes e instalaciones experimentaron un grave daño. Desde las primeras luchas, el objetivo de los bandos contendientes era la destrucción de ese medio de transporte, en particular sus puentes, pero así como era destruida, la vía férrea era constantemente enmendada para que continuara con su función útil. Los puertos y los barcos. La Marina Mercante de México registró un desarrollo importante en los años posteriores a la Revolución Mexicana. Su crecimiento, sin embargo, fue insuficiente para las necesidades de comercio interior y exterior de México, debido a factores tales como la legislación inadecuada, excesiva concentración de la industria naviera y una desmedida dependencia de insumos del exterior. En MP3.